Niños, niñas, padres de familia, muy buenos días. Hoy día vamos a trabajar el día miércoles 7 de octubre en el área de comunicación y esto corresponde a la semana 27. El nombre de nuestro proyecto de esta semana es Cuidamos nuestros ecosistemas y su relación con las plantas. En nuestra actividad de hoy día se titula Planificamos el cuaderno de experiencias. En la actividad de ciencia y tecnología aprendimos los componentes de los ecosistemas que permiten que las plantas puedan crecer. Como las plantas podrían vivir sin alguno de esos componentes y si éstas pueden germinar y crecer en agua. Además, planteamos la pregunta que inició nuestra indagación y es ¿cuál de las dos plantas crecerá más? Si la que cultive con agua neutra o la que se cultive en agua acidulada. Entonces nos preguntamos, ¿dónde podemos registrar toda esta información? Es decir, el proceso que se siguió. Durante estas 2 semanas asumiremos el reto de investigar a partir de las siguientes preguntas. ¿Cómo el ecosistema de tu región influye en tu vida cotidiana? ¿Qué puedes hacer para conservarlo? ¿De qué manera conocer las funciones de relación y nutrición de las plantas te ayudarán con el cuidado y cultivo de las plantas de tu entorno? Para lograr este reto, planificaremos la escritura de un cuaderno de experiencias, pero antes leeremos un texto para identificar sus características y elaborar un listado que nos ayude a registrar lo aprendido en nuestra experiencia de indagación. Nuestra meta es elaborar un listado con las características de un cuaderno de experiencia que nos ayude a registrar lo aprendido en nuestra experiencia de indagación. Antes de esto vamos a leer el anexo Mi cuaderno de experiencia, que esto lo tienen ustedes también en su WhatsApp o se les mandó. Ok, entonces van a tener que leer ese cuadernito de experiencia para poder ahí saber cómo puedo yo lograr hacer mi cuaderno de experiencia. Pero primero, ¿qué es un cuaderno de experiencia? También llamado cuaderno de campo o bitácora. Es un cuaderno de apuntes en el que se registran todas las actividades realizadas durante el trabajo de indagación. Para su uso adecuado es importante considerar el orden cronológico. Puede contener apuntes diversos como datos, resultado de las acciones llevadas a cabo, ideas sueltas o reflexiones, dibujos, esquemas, cuadros, comentarios, etc. En otras palabras, contiene todo lo que sucede en la búsqueda de la resolución del problema de indagación. Este cuaderno nos permitirá conocer la secuencia de acciones desarrolladas durante el trabajo, de forma que podamos volver a realizarlo paso a paso si es necesario. Vamos a ver las partes de un cuaderno de experiencia. Las partes pues son el planteamiento,
del problema, la formulación de la hipótesis, elaboramos el plan de acción, registro de datos y evidencias, y también tenemos las conclusiones. ¿Ok? Esas son las partes de un cuaderno de campo o de una bitácora. Pero vamos a hablar de cada uno de ellos. Por ejemplo, el planteamiento del problema dice, podemos nosotros hacernos la pregunta, ¿qué hecho o situación quiero investigar? Hay que escribir el problema sobre el cual van a investigar. Por ejemplo, combatir la anemia en los niños y las niñas. También se pueden hacer algunas preguntas sobre esta sección que puede ser, ¿qué conozco del hecho o situación que deseo investigar? ¿Por qué me parece interesante investigarla? ¿Qué preguntas puedo hacer para conocer más del tema? Por ejemplo, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son las causas de la enfermedad? ¿A quién le da esta enfermedad? ¿Qué pregunta plantea mejor el problema de indagación? Esa preguntita también debo hacerme en el planteamiento del problema. Y cuando vamos a formular la hipótesis, en esta sección está la hipótesis, es decir, una suposición que se hace a partir de datos. Para iniciar una indagación, es importante comprender el problema formulando preguntas para luego plantear las posibles soluciones o hipótesis. Escribo una posible respuesta a mi problema de indagación. Miren, vamos a hacer la pregunta indagadora, es decir, nos va a dar para indagar, para poder solucionar el problema. Y la pregunta sería, hablando de la anemia, ¿cómo podemos hacer para prevenir la anemia en las niñas y niños? Y la posible hipótesis sería, si el alimento de la sangrecita contiene hierro, entonces combatirá la anemia. La hipótesis aquí es que al comer sangrecita combatimos la anemia, porque es un alimento rico en hierro. Sin embargo, mi hipótesis no es un invento, sino que se basa en información que sabía. Por ejemplo, que la anemia se originaba por falta de hierro. Acuérdense, el año pasado fue el año de combatir la anemia. Y Caliwarma nos mandaba sangrecita. Hasta hubo un concurso de aulas sobre el alimento de la sangrecita para combatir la anemia. Y qué ricos platos prepararon las mamás, ustedes mismos, ¿no? Junto con sus mamás, muy ricos platos de sangrecita. Entonces, miren, ahí está la solución de mi hipótesis, ¿no? Yo sé que la sangrecita contiene bastante hierro, ¿ok? Elaboramos el plan de acción. Un plan de acción es un conjunto de actividades que realizamos para resolver la pregunta sobre la que vamos a indagar. Con esas actividades podemos comprobar o descartar nuestras hipótesis, utilizando evidencias y fuentes confiables. Contiene qué actividades realizaremos para responder al problema de indagación. Debemos anotarlas en un cuadro. Por ejemplo,
informarnos acerca de la anemia, investigar el valor nutritivo de la sangrecita, preparar un plan utilizando como insumo la sangrecita y promocionar el valor nutricional del plato. Registro de datos y evidencias. Es buscar información en evidencias y fuentes confiables, como libros especializados, revistas y páginas de internet, por ejemplo, las que siempre mandan el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de Salud, la Organización Panamericana de Salud, porque son entes confiables. Entonces, ahí tenemos que tomar a ellos. También podemos incluir dibujos, fotografías y esquemas que sirvan de evidencia para demostrar o descartar la hipótesis. Por último, tenemos las conclusiones. Por ejemplo, ¿debemos consumir sangrecita de pollo para combatir la anemia? Al consumir las galletas a base de sangrecita, tendremos una mejor alimentación, estaremos mejor nutridos y ayudaremos a evitar la anemia. Y por último, van a hacer ustedes saben que este es un cuaderno de mis experiencias. Es como su cuaderno de ustedes, por ejemplo, el área de matemáticas. Apuntan, hacen sus apuntes ahí, ¿no? Eso es su bitácora. Porque después de ahí viene su pruebita, de ahí mismo. Es su cuaderno de evidencias, ¿no? Entonces, van a planificarla. Dice, luego de haber leído las partes que debo contar, que debe contar tu cuaderno de experiencias, completa este esquema en tu cuaderno o hoja de rebozo. Es lo único que les voy a dar para que trabajen. Dice, plan de escritura y cuaderno de experiencia. ¿Para qué escribiré? ¿Quiénes leerán mi cuaderno de experiencias? ¿De qué tratará mi cuaderno de experiencia? ¿Qué fuentes confiables utilizaré? Solamente tenemos más que 4 preguntas. ¿Ok? Y pasamos, dice, organiza tus ideas para diseñar tu cuaderno de experiencias. Recuerda considerar los siguientes criterios para el diseño. Si falta algo, esta es tu oportunidad para mejorarlo. Acá tienen la lista, ¿no?, de cotejo con sus criterios para ver si cumple, no cumple y sugerencias. En la primera pregunta nos dice, ¿tiene una carátula de acuerdo con el proyecto de indagación? Claro que debe tener la carátula con lo que tenemos que plantearlo. ¿Ok? ¿Presenta la sección sobre el planteamiento del problema? Sí. ¿Cuenta con la sección sobre la formulación de hipótesis? También. ¿Presenta la sección sobre el plan de acción? También. ¿Tiene la sección para el registro de datos y evidencias? Ok. ¿Cuenta con la sección para las conclusiones? También. Cada uno de los subtítulos de las secciones está escrito con letra inicial mayúscula. También. ¿Por qué digo que sí cumple? Porque si no tienes todos estos datos, prácticamente no está bien tu cuaderno de experiencia o tu bitácora. ¿Ok? Todas estas cositas deben cumplirse. También reúnete con tu familia, ¿no? Reúnete con un integrante adulto y muéstrale la planificación de tu cuaderno de experiencia. Coméntale sobre sus secciones y características y pregúntale, ¿qué otro detalle agregaría a mi planificación para mejorarla? Evalúa la pertinencia de la recomendación para mejorar tu planificación. Acá ha faltado un poquito ya el espacio, pero en la reflexión, por favor,
yo sé que lo ven en el video, van a contestar estas preguntitas también. ¿Logré identificar las secciones que leí del cuaderno de experiencias? Otra pregunta. ¿Qué sabía sobre la planificación de un cuaderno de experiencia? Otra pregunta. ¿Qué aprendí hoy sobre cómo planificar la escritura de un cuaderno de experiencia? Y cuarta pregunta. ¿Qué me falta aprender? Ahí tienen 4 preguntitas más que contestar. Por favor, ojalá que les haya sido de algo, les sirva esta explicación, sobre todo las partes que hemos hecho de un cuaderno de experiencia o una bitácora, ¿no? Sus partes y qué preguntas hacer para poder realizarlo bien, ¿sí? Y acá será hasta mañana, hasta el viernes, para trabajar con nuestra siguiente actividad. Que pasen buen día.